Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana en punto y nos metemos en otros temas de actualidad. El arte de curar el alma, en busca de la verdad de nuestra vida. Este es el nuevo libro del doctor Walter Dressel, médico cardiólogo y homeópata. Y para conocer los detalles de esta nueva propuesta del doctor es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, veníamos hablando un poquito ahora antes de comenzar la entrevista de cómo la pandemia ha tocado las fibras íntimas de todos los seres humanos y nos ha puesto de cara, frente a frente con la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? La vulnerabilidad del ser humano. ¿Esto lo ha motivado a escribir este nuevo trabajo? Sí, en realidad este trabajo forma parte de una trilogía donde el segundo libro ya está escrito y estoy escribiendo ahora el tercero, que apunta fundamentalmente al interior del ser humano. Yo creo que la pandemia puso de manifiesto dos elementos fundamentales que son la vida y la salud. Algo que nosotros creíamos que teníamos de regalo, ¿verdad? Porque nadie se detiene a pensar cómo funciona el corazón, cómo funciona el cerebro, cuando dormimos, cómo esa usina general sigue funcionando. Y la pandemia, lamentablemente, con esa secuela de enfermedad y de muerte, nos obligó a reflexionar acerca de la vida y acerca de la importancia del cuidado de la vida. Pero hay dos aspectos fundamentales aquí, porque uno es el aspecto estrictamente médico, del cual obviamente los colegas que estaban en la primera línea y en los centros de tratamiento intensivo se ocuparon de intentar detener la acción deleteria del virus. Pero hay otro aspecto fundamental que fue el aspecto emocional. Y ahí es donde yo apunté con dos libros anteriores, que fue La soledad en tiempos de pandemia y El amanecer de un mundo diferente. Pero luego de eso, que intentamos recuperarnos de esa situación que hemos vivido, aparece el arte de curar el alma. ¿Por qué? Porque en estos 43 años de ejercicio profesional, ya hoy retirado, comprendí de que no existía la curación real, genuina, si nosotros no nos ocupamos del alma. O sea, mis maestros de la Facultad de Medicina me enseñaron que la curación es la restitución anatómica y funcional de un órgano o un sistema que transitoriamente está dañado por una enfermedad. Muy bien, hasta ahí la definición es correcta, correctísima. Pero cuando uno entre las cuatro paredes del consultorio comienza a tener ese contacto directo con el ser humano, me fui dando cuenta de que había una pata que faltaba, ¿verdad? Porque no solamente hay que tratar la enfermedad, sino que hay que tratar cómo se siente ese ser humano con su enfermedad, cuáles son sus problemas de vida y qué incidencia tiene esa problemática sobre la enfermedad. ¿Y qué fui comprobando con el paso del tiempo? Que en la medida que lográbamos estabilizar los aspectos emocionales, el tránsito hacia la curación o hacia la mejoría era mucho más rápido. Entonces, a partir de un determinado momento, yo personalmente incorporé ese aspecto de investigación del alma de ese ser humano. ¿Verdad? El alma es un espacio inmaterial. Ahí está. ¿Qué viene a ser el alma? Porque ahí se le llama el ser, se le llama la conciencia. Algunos psicólogos no le dicen el alma, ¿no? Tampoco. Claro, ¿Qué vendría a ser es un tema controvertido porque no tenemos la evidencia. Pero hay algunas pistas, ¿verdad?, que nos inducen a pensar de la existencia del alma. Vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente religioso, la religión judeo-cristiana, dice en el Génesis, ¿no?, en el versículo 2, parágrafo 7, que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y le insufló espíritu en su nariz. Y de esa manera se convirtió en un alma viviente. Es decir, que nosotros tendríamos ese alma como la esencia del ser humano. Es decir, es lo que somos en realidad. Porque el cuerpo es una máquina, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el día que partimos hacia la eternidad, el cuerpo desaparece. Pero la gran pregunta que yo me hice en un libro anterior que escribí que se llama Hablemos de lo que no se habla sobre la muerte, es ¿qué pasa con los pensamientos, con los sentimientos y con las emociones que nosotros vamos generando a lo largo de la vida? Yo creo que eso no puede desaparecer. Volviendo al tema religioso, de alguna manera las religiones piensan y dicen que el alma retorna a Dios, ¿verdad? Que el espíritu retorna a Dios porque es como que lo tenemos prestado
y retorna para luego, en una reencarnación, volver a estar en otro ser humano. Pero más allá de eso, de aquellas personas que creen o no creen en la existencia del alma, lo cierto es que lo que nosotros vivimos cotidianamente nos generan sentimientos y emociones. Y cuando esos sentimientos y emociones son de signo negativo, se desbordan. ¿Por qué? Porque el organismo humano tiene, llamaríamos, una papelera de reciclaje, como tiene la computadora. Lo que no sirve nosotros lo eliminamos, pero el alma no tiene una papelera de reciclaje. Y cuando esa alma se desborda de emociones negativas, proyecta esas emociones sobre el cuerpo físico, generando al principio alteraciones funcionales, pero que con el paso del tiempo terminan constituyéndose en enfermedades genuinas. Entonces, yo creo que hoy en el siglo XXI no cabe ninguna duda que el abordaje del ser humano tiene que ser integral. Por supuesto que primero vamos a lo orgánico, vamos a detectar con todos los elementos que hoy la tecnología nos pone a nuestra disposición, saber qué tipo de enfermedad tiene la persona. Pero una vez que nosotros tenemos tipificado eso, tenemos que ingresar en esa otra parte que es tan importante. Y lo que yo comprobé, y eso motiva, este es el libro número 21 que yo escribo, y muchas veces los periodistas a lo largo de los distintos países que he visitado me preguntan siempre si el autor genera la necesidad o la necesidad está en la gente. Y yo, como reuní esas dos condiciones, la de médico ejerciendo la profesión y la de escritor, puedo afirmar con absoluta seguridad que la necesidad existe. Ahora, doctor, volviendo a ese tema, me ha pasado hablar con algunos médicos y con pacientes también, por ejemplo, que han tenido cirugías cardíacas, y se da como una especie de depresión post-cirugía. ¿Esto tiene que ver con toda esta cuestión que estamos manejando? Claro, porque la cirugía cardíaca, si bien hoy está muy estandarizada, es como un antes y un después. Es como un renacer, ¿verdad? O sea, se hace una cirugía de revascularización, se hacen 2, 3, 4 puentes, o se pone un stent y la persona empieza a una nueva etapa, pero hay un periodo de transición. Entre ese periodo previo a la cirugía, donde el paciente le pregunta al cardiólogo, ¿voy a seguir viviendo? ¿Me voy a morir en la cirugía? ¿Cómo va a ser mi vida después? ¿Será exactamente igual? O sea, ¿podré seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes? Y después de la cirugía, cuando la persona comprueba que está viva y que sigue viviendo, hay un periodo generalmente de una depresión que lentamente después se va superando en la medida que la persona va ganando confianza y va empezando a caminar, primero 1 cuadra, después 2, después 3, después 2 kilómetros, 3 kilómetros. Es decir, en la medida que uno va generando esa confianza en sí mismo, esa depresión va desapareciendo. Pero es importante tratarla y es importante tenerla en cuenta, ¿no? Pero por eso es importante trabajarlo en el consultorio, todos estos aspectos, claro, que tal vez el médico, no digo que sea su caso, pero tal vez no esté en consideración al momento de trabajar con el paciente. Aquí se plantea un problema que tiene estructural, ¿verdad? O sea, a nivel de mutualismo, el médico no tiene el tiempo suficiente como para poder ingresar en los aspectos emocionales del paciente. Porque si yo, paciente, tengo un problema con mi vida, no necesariamente tengo que ver al psicólogo o al psiquiatra, ¿verdad? O sea, mi médico de cabecera debería conocerme en profundidad, no solamente auscultar mi corazón o mis pulmones, sino saber cómo es mi vida, ¿verdad? O sea, qué problemas tengo, o sea, qué cosas resuelvo y qué cosas no puedo resolver y necesito ayuda. Doctor, usted aquí en el libro también propone como, bueno, ejercicios o rituales o técnicas para hacer como un mantenimiento del alma, que usted menciona que es algo necesario, porque en realidad todos los días nos enfrentamos, ¿no? Hablábamos de situaciones puntuales donde a veces enfrentamos como esa vulnerabilidad concretamente, lo hablábamos en la pandemia, lo hablamos en el caso de una cirugía, pero ¿qué pasa con el día a día, no? Y usted propone algo muy interesante, que es cada vez que me levanto preguntarme cómo me siento hoy. ¿Cómo es esa técnica que propone en el libro? Sí, el cómo me siento hoy con la vida, lo que hace es acotar el tiempo. Es decir, bueno, ¿hasta cuándo yo me estaba sintiendo bien y a partir de cuándo pasaron determinadas circunstancias que hacen que hoy no me sienta tan bien con la vida? Entonces, ¿por qué el arte de curar el alma? Un músico proyecta en el pentagrama sus sentimientos con respecto a una música. Un pintor lo hace con la tela.
Pero el arte de curar el alma empieza por aprender a tener una escucha empática. Es decir, aprender a escuchar al otro en el marco de referencia de lo que le está sucediendo y no como yo pienso, como yo siento o como yo podría resolverle la situación. Entonces, uno puede curar el alma solo. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para eso, enfrentarse con honestidad y con imparcialidad y con objetividad a lo que me está sucediendo, aceptar cuáles son mis debilidades, porque todos tenemos éxitos y fracasos a lo largo de la vida, o pedir ayuda, donde un interlocutor válido para nosotros, que tenga ascendencia sobre nosotros, nos pueda decir, bueno, mira, lo que te está sucediendo tiene más de una interpretación, no es solamente como tú lo estás viendo. No resuelve nuestra vida, pero nos da la oportunidad de tener una visión diferente para que nosotros podamos seguir adelante. Sí, nos Ahora, da cierto alivio, ¿no? Claro. Esa visión. Hay algunas preguntas básicas que todos nosotros deberíamos hacernos, yo diría semanalmente. ¿Qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante? ¿Verdad? Entonces, pongo un punto y digo, bueno, muy bien, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Verdad? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Yo creo que hoy en día ningún ser humano, independientemente de la edad que tenga, puede vivir sin tener un proyecto, sin saber por qué y para qué me levanto todos los días. Una segunda pregunta es qué es lo que no quiero para mi vida, que son aquellas situaciones que me han lastimado, que me han dejado heridas abiertas en el alma que probablemente aún estén sangrando y que no quiero que se reiteren. Quizás esa segunda es más fácil contestar que la primera. Una tercera pregunta es cuál es el precio que yo estoy dispuesto a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que quiero. Es decir, hasta dónde me comprometo conmigo mismo. Y no digo algún día que no existe en el calendario, ¿verdad? O sea, cuando esté más delgado, cuando resuelva algún tema, cuando pague las deudas, y la vida sigue pasando. Ahora, doctor, pero muchas veces uno puede detectar esas situaciones que no quiere repetir, pero tal vez no tenga las herramientas para hacer frente y poder enfrentarlas. Ese es el momento de pedir ayuda. Cuando uno siente que está al borde del precipicio y que no encuentra internamente las herramientas. Y la cuarta pregunta es ¿qué necesito para sentirme bien? Y fíjense que estas 4 preguntas tienen una particularidad muy importante y es que nadie las puede contestar mejor que cada uno de nosotros. ¿Quién puede saber qué es lo que yo quiero para mi vida? Mejor que yo. ¿Quién puede saber qué necesito para sentirme bien? Entonces, periódicamente deberíamos ir haciéndonos estas preguntas para ir quitando la basura y la maleza del alma. El alma es complaciente, registra absolutamente el 100% de nuestros actos, los buenos y los no buenos. Y en determinado momento nosotros tenemos que recurrir a esa alma para mirarnos en ese espejo y ver, bueno, qué es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Es una tarea diaria? Por ejemplo, usted plantea el cómo me siento hoy. Todos los días cuando me levanto preguntarme eso. 5 minutos. Y entonces muchas veces me dijeron, pero ¿cómo 5 minutos por día con toda la vorágine de cosas que pasan? Pero fíjate, 5 minutos por día son 35 minutos por semana. Si tú lo multiplicas por 4, estamos en 140 minutos mensuales y por 12 andamos arriba de los 1.500 minutos suficientes como para que nosotros podamos detectar permanentemente qué es lo que nos está pasando. Doctor, ya tenemos que terminar. Lo propone hacer a través de una meditación. Usted también en el libro menciona visitar el jardín del alma, ¿no? Me gusta mucho esa imagen. ¿Cómo? Cuando justamente a veces no podemos ni parar, ¿no? Me levanto con el tiempo justo, salgo corriendo. Nos cuesta parar. Bueno, tú sabes que el título de uno de mis libros, que ha sido el buque insignia, que es Toma un café contigo mismo. Entonces, la propuesta es visitar el jardín de tu corazón, ¿verdad? Sentarte 5 o 10 minutos a tomar un café contigo mismo y sincerarte, ¿no? Y si caen algunas lágrimas, dejarlas que corran, ¿verdad? Porque eso alivia la carga del alma, ¿verdad? Y vamos anotando una hoja en la derecha, qué cosas tengo que hacer, qué cosas he hecho bien, en la izquierda cuál es el debe, ¿verdad? O sea, es un ejercicio muy primitivo, muy primario, y nos va a poner de cara a lo que estamos viviendo y de cara a lo que tenemos que corregir. Y luego viene la segunda etapa. Como decías tú, ¿estoy en condiciones de corregirla o tengo que pedir ayuda? Y la ayuda no necesariamente tiene que ser profesional.
Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un tío, un primo. Alguien que nos merezca confianza, como dije antes, y ascendencia, para que nosotros le podamos confiar qué es lo que nuestra alma nos está diciendo. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Seguiríamos conversando un buen rato más, ¿no, Maggie? Totalmente, con un café por medio seguramente. Muchísimas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Gracias por este tiempo de conversación. Cerramos por aquí entonces la charla con el doctor Walter Dressel. Estábamos presentando su último libro, El arte de curar el alma en busca de nuestra vida, que ya está disponible entonces en todas las librerías. Son las 10 de la mañana, 15 minutos.